Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Recrea Land. Mi nombre es Adriana Cibrián Suárez, directora de Programas Compensatorios y de Apoyo en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco. El día de hoy estoy muy contenta porque les voy a presentar a un chico que es estudiante de Ingeniería Aeroespacial y es apasionado por la cohetería. Nos va a enseñar cómo funcionan algunos aparatos ópticos, incluso nos va a enseñar a construir un caleidoscopio. Tengo mucho gusto de presentarles a Manuel Isaías Medina Reyes, quien es también tallerista de Eureka. Bienvenido, Manuel, muchas gracias por tu participación. Hola, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y bueno, a agradecer a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, a Recrea Land y sobre todo a Eureka por abrir este tipo de espacios donde podamos intercambiar conocimientos. Bueno, me gustaría el día de hoy presentar un tema muy interesante y muy importante que se llama Descubriendo el universo a través de espejos y lentes. Bueno, yo soy Manuel Medina, me gusta experimentar nuevas cosas, estoy estudiando ingeniería aeroespacial, me gusta todas las cosas que involucren electrónica y sobre todo me gusta mucho acariciar a mi perro. Eh, Para poder entrar de lleno en este tema sobre ver las cosas que se pueden ver a través de espejos y lentes, primero debemos de ver el concepto de luz. La luz es nada más y nada menos que una forma de energía emitida por cuerpos luminosos, que viaja en línea recta y a gran velocidad. Esa es la definición de luz natural. Pero como sabemos, también existe la luz artificial, la cual puede ser generada por el ser humano. Por ejemplo, como fuente de luz natural tenemos por excelencia al Sol. Lo que hace el Sol es prácticamente un proceso que se llama fusión nuclear, que significa que toma partículas, toma átomos de hidrógeno, se combinan y forman otros átomos. Y eso, a su vez, estos se combinan y forman otros átomos. Ese es el proceso de la fusión nuclear y en ese proceso se genera muchísima energía en forma de luz y de calor. Y en la parte de fuentes artificiales, lo que se tiene son las fuentes que el ser humano puede crear, como por ejemplo los focos, que consta de pequeñas resistencias dentro de él, que al aplicar una energía eléctrica se genera calor y luz. La luz también puede experimentar ciertos fenómenos al chocar con un objeto, como por ejemplo la reflexión. La reflexión ocurre, por ejemplo, con un espejo, cuando la luz choca con el espejo y rebota en él. Y también puede ocurrir el fenómeno de la refracción. La refracción es cuando la luz cambia de dirección al atravesar un objeto. Por ejemplo, aquí tenemos un vaso de agua y en la parte de arriba podemos ver que hay aire y la luz atraviesa sin ningún problema, así como nosotros vemos los objetos. Pero abajo tenemos agua. Y podemos ver que aquí el lápiz, el popote, se cambia su dirección, parece que está cortado. Esto se debe también a la densidad del aire y del agua. Por ejemplo, en un cubito de este tamaño podemos meter aire. Pero ahora si en este mismo cubo metemos agua, va a ser muchísimo más pesado que el agua, que el aire. Entonces va a ser muchísimo más denso. Por eso la luz cambia de dirección, porque el agua es más densa y entonces el aire le cuesta un poco más de trabajo pasar por ahí. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de la historia del telescopio. Todo comenzó antes cuando la gente se preguntaba si se podrán ver de cerca aquellos puntos que se veían en el cielo. Comenzaron a hacerse esas preguntas, a cuestionársela a cada momento de si esos puntos en el cielo los podríamos acercar, podríamos estudiarlos, podríamos saber qué eran. Y bueno, gracias a esas preguntas, gracias a la curiosidad que ha tenido la humanidad alrededor de la historia, a partir del siglo XVII se comenzó con los estudios de exactamente esa pregunta para poder resolverla.
Un pionero en estos estudios fue Hans Lippershey, que habitaba en los Países Bajos y se dedicaba a hacer lentes, y además era un inventor. Entonces, en sus tiempos libres, Hans Lippershey lo que hacía era que combinaba lentes y veía cómo reaccionaban con la luz. Los pulía de cierta manera para ver cómo interactuaban con las imágenes. Entonces, ese fue el primer paso para comenzar con el telescopio refractor. Ese fue uno de los primeros pasos para comenzar con ese telescopio. Y bueno, después, continuando con la historia, el siguiente pionero fue Galileo Galilei. Galileo Galilei fue quien comenzó en 1609 a crear telescopios refractores, es decir, telescopios con lentes. Aquí podemos ver una imagen de Galileo Galilei, que fue de las primeras personas que se animó a tomar su telescopio y a apuntarlo hacia las estrellas y a comenzar con los estudios de diversos planetas y sobre todo de la Luna. Entonces, se podría decir que de los primeros telescopios que fueron creados fue el telescopio refractor, y uno de los más grandes pioneros fue Galileo Galilei. En esta parte de arriba tenemos un telescopio que hace alusión a los telescopios que se tenían antes. Por ejemplo, aquí podemos ver que en esta parte era por donde entraba la luz, y aquí estaba el ocular, que era por donde el ojo humano podía verla. En esta imagen de la izquierda podemos ver uno de los diagramas que Galileo Galilei hizo junto con sus observaciones que realizó. Galileo Galilei siempre tomaba nota de sus observaciones y hacía diagramas, todo ello con el propósito de seguir estudiando qué había allá, si hay vida allá, si podíamos ir algún día allá, a todos esos planetas, a todos esos astros que habían. En la imagen de la derecha tenemos a Johannes Kepler. Kepler fue otra de las personas pioneras en los telescopios. Johannes Kepler lo que hizo fue continuar con los telescopios refractores. Él continuó perfeccionando las técnicas del telescopio refractor en 1611. Lo que hacía era, al igual que su aliado de Países Bajos, Johannes Kepler, lo que hacía era pulir lentes. Él pulía los lentes, él hacía experimentos de cómo la luz incidía en ellos, y con ello perfeccionaba sus técnicas del telescopio. Johannes Kepler era un gran astrónomo y sobre todo un gran matemático de Alemania. Y por último, y nunca se debe dejar de lado, estaba el gran Isaac Newton, que en 1668 fue quien comenzó a innovar en este sector de los telescopios. De un momento, por favor. Una disculpa, Isaac Newton fue quien comenzó a innovar en la parte de los telescopios. Él se preguntó si solamente se podrían hacer telescopios refractores o telescopios con lentes. Lo que hizo Newton fue, en vez de usar lentes como los que podemos usar hoy en día, este tipo de lentes, lo que él hizo fue comenzar a usar espejos. Isaac Newton decidió tomar espejos y ponerlos dentro de un telescopio para ver cómo la luz iba a interactuar con ellos. Y bueno, esto se anida junto con la definición que habíamos visto de reflexión, donde la luz incide en una superficie y rebota. Entonces Isaac Newton comenzó con los prototipos de telescopios reflectores, es decir, que usan espejos.
En un momento veremos un poco más a detalle cómo funcionan estos telescopios y en general para qué nos sirven. Continuando con la historia, gracias a estos telescopios que se llegaron a hacer, gracias a las innovaciones de Kepler, de Newton, de Galileo, se continuó perfeccionando la técnica de los telescopios. Y esto llevó a los observatorios. Los observatorios son grandes estructuras que son puestas en alturas muy, muy elevadas. Por ejemplo, hay un observatorio en San Pedro Mártir, en Baja California. Lo que hacen es simplemente observar los astros. Observar los astros, tratar de ver de qué están compuestos con base en las ondas que emiten. Y bueno, cabe mencionar que un punto muy importante, como se puede ver aquí en la imagen, se puede ver aquí un telescopio que está muy, muy grande. Esto se debe a que entre más grande sea el telescopio, entre más grande sea el diámetro del telescopio, muchísima más luz le va a llegar. Entonces, como muchísima más luz le va a llegar al telescopio, se va a ver mejor la imagen. Y si se ve mejor la imagen, entonces podemos estudiar de una mejor manera la composición de las estrellas, de las galaxias. Y sobre todo, esto nos puede ayudar a comprender cómo se formó el universo. Partimos desde la pregunta que planteamos desde el inicio de cómo podemos ver aquellos astros, aquellos puntos pequeños en el cielo. ¿Cómo podemos ver qué son, hacia dónde nos llevan? Entonces, esa pregunta es la que siempre ha estado presente, la que día a día se trata de resolver en la astronomía. Entonces, estos observatorios, hay cientos de observatorios en el mundo y lo que hacen es dirigirse hacia un punto en el cielo. Están programados para poder girar y dirigir su atención, su vista hacia un punto específico en el cielo para poder estudiar esa parte. Gracias a la invención de los observatorios, se continuó con el desarrollo y perfeccionamiento de las tecnologías del telescopio, como por ejemplo aquí. Aquí tenemos a un telescopio, el famosísimo telescopio Hubble, que es un telescopio que está orbitando la Tierra. Este telescopio ha sido uno de los más famosos porque ha tomado miles de imágenes de distintas zonas del universo y nos ha ayudado a comprender muchísimas incógnitas que hemos tenido con respecto a los orígenes de la vida o cómo se forma un planeta o cómo se forma una estrella. El telescopio Hubble, al igual que muchos otros telescopios, está constantemente orbitando la Tierra y tomando imágenes. Aquí podemos ver que tiene una como capuchita, una tapita, que lo que hace es prácticamente cerrar el paso de luz o abrir el paso de luz. Esa es la función de aquella tapita. Aquí también podemos ver que contiene paneles solares con el propósito de poder obtener energía del sol, de poder obtener energía para así, junto con estas antenitas que tiene, mandar las señales, mandar las imágenes que captura hacia la Tierra. Entonces, un poco de cómo funciona esta parte de los telescopios y de la astronomía. Los observatorios y los telescopios espaciales trabajan en conjunto. Esto quiere decir que, por ejemplo, si alguna persona de Europa o de algún país de Sudamérica está en un observatorio estudiando una estrella y de pronto ve algo que no parece normal, de pronto ve una estrella que tiene tal vez cúmulos enfrente de ella, que tal vez que está despidiendo gases, lo que hacen es que se contactan con los demás observatorios en el mundo. Se contactan con tal vez un observatorio en Estados Unidos o tal vez un observatorio aquí en México
Entonces, lo que hacen es apuntar hacia esa dirección, porque claro, vamos a tener distintas perspectivas desde el punto en el que estamos. Entonces, todos apuntan hacia esa misma dirección e incluso le mandan la señal a los telescopios espaciales para que apunten a esa misma dirección. Los telescopios espaciales tienen muchísima ventaja a comparación de los observatorios. Esto en cuanto a la imagen, porque claro, nosotros aquí en la Tierra tenemos una atmósfera. Entonces, al tener una atmósfera, tenemos muchísimos materiales que nos impiden ver de manera perfecta una estrella. Además de eso, tenemos muchísima luz, muchísima contaminación lumínica. Además de eso, puede haber nubes, además de eso, puede haber lluvias. Entonces, un observatorio es un buen lugar para estudiar las estrellas desde la Tierra, pero un telescopio espacial se libra de todas estas circunstancias, se libra de las nubes, se libra de la lluvia, se libra de la atmósfera y simplemente puede ver de manera directa un planeta, una estrella o lo que se quiera que buscar. Entonces es la gran ventaja entre un telescopio espacial y el observatorio. El observatorio tiene encima toda una atmósfera, todos los climas, y el telescopio simplemente puede ver de manera directa. Y bueno, aquí a la derecha tenemos un par de ejemplos sobre las imágenes que se han llegado a tomar de los planetas. Por ejemplo, aquí tenemos al planeta Júpiter en su onda visible. La onda visible es lo que nosotros podemos ver. La onda visible es lo que nosotros podemos ver con nuestro ojo humano. Pero también hay ondas que nosotros podemos ver. ¿No les ha pasado que también que a veces tienen que sacarse alguna radiografía y les tienen que pasar una máquina de rayos X? Nosotros no vemos las ondas que nos están pasando, porque no están en nuestro rango del ojo. Pero, sin embargo, sí existen. Entonces, otra de las ventajas de los telescopios es que pueden ver a distintas ondas. Por ejemplo, aquí está Júpiter en una onda visible, es como nosotros lo veríamos con nuestro ojo humano. Pero aquí está de rojo, que parece como de fuego, es Júpiter, pero en su onda de infrarrojo. Y aquí este que se ve como moradito es Júpiter, pero con sus ondas de ultravioleta. ¿Cómo se obtienen estas imágenes? Bueno, los telescopios tienen sensores. Por ejemplo, el Hubble tiene sensores, tiene ciertos sistemas que captura esos datos y los manda a la Tierra. Los manda a una computadora y en esa computadora se procesan los datos para obtener este tipo de imágenes que se ven espectaculares. Y bueno, ya hemos estado hablando un poco de la historia de Newton con su innovación del telescopio reflector, de Galileo con los inicios del telescopio refractor, pero debemos de echarle un ojo a cómo funcionan. Aquí tenemos un esquema de cómo funciona el telescopio reflector. Aquí tenemos una galaxia, una estrella o algún cuerpo que nos pueda dar luz, que genere luz. Y esa luz es la que podemos ver que entra en el telescopio. Entra en esta parte y rebota con un espejo. Si nos damos cuenta, este espejo tiene una forma un tanto curva. No es completamente plano, sino tiene una forma así, un tanto curva. Esto es para que toda esa luz que llega rebote y se vaya a un punto específico. Entonces, cuando entra la luz, toca este espejo, rebota y se va a un punto específico que es a este otro pequeño espejo. Y este otro pequeño espejo, como podemos ver, tiene una inclinación. Y esa inclinación lo que va a provocar es que cuando rebote la luz, va a rebotar otra vez en este espejo y a su vez esa luz va a llegar a nuestro ojo. Así como se puede ver. Entonces, en un telescopio reflector, la luz rebota en un espejo, llega a otro espejo y este a su vez llega hacia nuestro ojo.
Ese es el principio básico de cómo funcionan los telescopios reflectores, con espejos. Con espejos en donde la luz rebota. Y bueno, por el otro lado, como también lo hemos mencionado, también existe el telescopio refractor. A diferencia del reflector, como podemos ver aquí en esta imagen, el telescopio refractor no va a rebotar la luz. ¿Por qué? Porque el telescopio refractor usa lentes. Nosotros podemos ponernos unos lentes y ver a través de ellos. Ese es el mismo principio del telescopio refractor. Como podemos ver la luz de una galaxia, una estrella o cualquier astro, llega hacia el lente, toca el lente y lo atraviesa. Ya que lo atraviesa, llega hacia otro lente donde nosotros podemos ver la imagen. Bueno, este es otro lente pequeño que tenemos aquí que magnifica y enfoca la luz. Este es el principio básico de cómo funciona un telescopio refractor. Entonces, a diferencia del reflector, el refractor usa lentes y el reflector usa espejos. Esa es la gran diferencia entre ambos. Y bueno, en esta diapositiva podemos ver las partes de un telescopio, las partes esenciales que debe de tener un telescopio para que le podamos sacar ventaja. Por ejemplo, aquí tenemos un astro que tal vez refleja la luz de otro o emite luz, y esa luz le llega a nuestro lente frontal, que como hemos dicho, entre más grande sea el diámetro, entre más grande sea ese lente, muchísima más luz se va a obtener y muchísima mejor calidad de imagen vamos a tener. Entonces, una vez que esa luz entra por el lente frontal, ya vimos el proceso. Puede ser un telescopio refractor o un telescopio reflector. Esa luz entra y va a salir a través del ocular. El ocular es ese pequeño lentecito, ese pequeño espejo que nosotros ponemos nuestro ojo y así podemos ver la imagen. Además de esto, bueno, el tubo es el cuerpo en donde va a estar los espejos o los lentes. Además, se debe de tener un buscador. Un buscador la mayoría de las veces es un láser. Un láser como los que apretamos y sale un láser rojo, un láser de color. Ese láser nos va a servir para apuntar a una estrella y poder verla. Porque si no, imagínense, estar con un telescopio tratando de apuntarle a ver a qué momento le voy a dar una estrella. Lo mejor es tener un buscador, un pequeño láser, el cual podamos activar y ver qué estrella queremos ver. Además del buscador, tenemos un tripoide o cualquier base en la cual podamos apoyar el telescopio para poder ver. Y sobre todo, y una de las partes más importantes, es la montura. La montura es un sistema que puede hacer rotar al telescopio hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. La montura se podría decir que es una de las partes más caras del telescopio por el sistema que tiene. Entonces, una montura de un telescopio nos va a ayudar a rotarlo arriba, abajo, derecha o izquierda. Y bueno, en los telescopios actuales y no tan actuales, tenemos al más conocido, al increíble telescopio espacial Hubble, que ya hemos hablado un poco acerca de él. Y bueno, aquí tenemos una animación de cómo es el Hubble, porque muchas de las veces pensamos que el Hubble va por el medio interestelar, va transitando en él, y la verdad es que no. El Hubble simplemente está orbitando la Tierra. Está orbitando la Tierra y cuando recibe una señal de apunta a esta dirección, apunta a esa dirección y toma las imágenes. Abre su tapita y toma las imágenes. Aquí tenemos cómo se ve el Hubble en esa
pues sí, orbitando la Tierra. Y además de eso, también tenemos otro telescopio que va a ser lanzado este año. Va a ser muy, muy, muy emocionante. Es el telescopio James Webb. A diferencia del Hubble, el telescopio James Webb no va a estar orbitando la Tierra. El telescopio James Webb se va a enviar con el objetivo de estudiar más acerca del Sol, de estudiar más acerca de la composición del Sol, más acerca de cómo se originó y qué es lo que le va a suceder en un par de años o muchísimos años. El telescopio James Webb es muchísimo más grande que el Hubble. Y bueno, es una tremenda máquina para poder capturar luz y procesar los datos para poderlos enviar a la Tierra. Es una gran pieza de ingeniería el telescopio James Webb. Y bueno, aquí tenemos una de las imágenes que han sido tomadas por parte del telescopio Hubble. Aquí en la parte de la izquierda, esta imagen de 2014, tenemos a la nebulosa del Águila, que es una imagen muy, muy, muy impresionante porque parece como si fuera una mano. Parece una mano que está tomando tal vez una estrella o algún astro. Ya esa es la nebulosa del Águila. Se ve impresionante esta imagen. Otra imagen que también se han tomado del telescopio Hubble es la supernova 1978A. También es una espectacular imagen que nos regaló el Hubble con esta diferencia de tonos, de colores y sobre todo de los millones de puntos que ahí contienen. Y bueno, claro que esto siempre nos hace preguntarnos si en alguno de esos puntos hay vida o hay la posibilidad de que haya vida o qué hay ahí. Y bueno, en la imagen de la derecha tenemos una simulación a computadora de un agujero negro. Esto se hizo gracias a todas las imágenes que colecta el Hubble, gracias a todos los datos que colecta. Esos datos se obtienen en una computadora, se procesan y lo que sigue es que se hacen simulaciones en la computadora. Se imagina mucho cómo podría ser este agujero, pero claro, no todo es imaginación, también hay que respetar las leyes que rigen el universo. Y bueno, se hacen este tipo de simulaciones para tratar de comprender mejor el origen de la vida. Y bueno, una vez visto la parte de la teoría, una vez visto lo que es la luz, las fuentes naturales como el sol, y las artificiales como los focos de nuestra casa, una vez visto un poco acerca de la historia del telescopio con los pioneros Galileo Galilei, Isaac Newton, Kepler, y una vez visto el funcionamiento del telescopio reflector y del telescopio refractor, que ya vimos la diferencia, la gran diferencia es que el reflector refleja la luz porque tiene espejos y el refractor deja pasar la luz porque tiene lentes. Y una vez que también hablamos acerca de el telescopio Hubble, de las imágenes que ha obtenido y de su importancia que ha sido en la investigación científica, bueno, pues ahora procederemos a nuestro taller. Nuestro taller en esta ocasión vamos a construir un caleidoscopio. Un caleidoscopio es un dispositivo, es un artefacto que consta de 3 espejos o tres reflectores que van a estar apuntando a pequeñas particulitas que dejan pasar luz y así podemos ver diversas figuras geométricas. Ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, aquí están los materiales que necesitamos para esta actividad. Necesitamos un tubo de cartón de papel aluminio cortado de 8.5 centímetros de largo. Aquí está nuestro tubo de
8.5 centímetros de largo. También es importante tener una regla para poder medir nuestros materiales. También necesitamos media hoja de color negro o del color que ustedes quieran. Yo, por ejemplo, aquí voy a usar una combinación de negro con morado. Además de ello, también necesitamos pequeños objetos transparentes. En este caso, lo que yo decidí fueron abalorios, que son estos objetos que se usan mayormente para hacer pulseras. Entonces pueden elegir abalorios o también pueden elegir envolturas de dulces, algún objeto que pueda reflejar luz o que la luz pueda pasar a través de él. El objeto que ustedes quieran. También 2 círculos de papel acetato del mismo diámetro que el tubo de cartón. Yo aquí tengo mi papel acetato y en un momento haremos los círculos del mismo diámetro que nuestro tubo de cartón. Cinta Durex, muy importante. Tijeras. Pluma para poder trazar los círculos. Un compás también para poder trazar nuestros círculos. Y un poco de cachos de periódico. Unos cuantos cachos de periódico para poder meter de manera justa nuestros pequeños espejos. Y sobre todo, y muy, muy importante, puede ser de 2 CDs o de 3 CDs que ya no se usen. Lo que vamos a hacer va a ser recortar rectángulos de 7 centímetros por 2.5 centímetros. ¿Vale? Entonces, en un momento lo iremos haciendo. Aquí tenemos las primeras imágenes. Debemos de hacer nuestro rectángulo de 7 centímetros por 2.5 centímetros. Entonces, podemos ir comenzando con nuestra actividad. Podemos tomar nuestra regla e ir marcando los 7 centímetros junto con los 2.5 centímetros. Un momento les mostraré cómo va quedando. Regularmente nos pueden caber 2 de estos rectángulos en nuestro disco. Por ejemplo, aquí está un rectángulo que tracé y ahora voy a en el otro lado. Entonces vamos trazando nuestros rectángulos de 7 centímetros por 2.5 centímetros. Se van trazando, se van viendo que queden derechos. Y listo. Por ejemplo, aquí me cupieron 2 rectángulos, pero vamos a necesitar 3. Entonces, no importa, podemos usar otro disco. Para poder trazar el rectángulo que nos falta. Y lo que procederemos a hacer va a ser cortarlos. Mucho cuidado aquí. Hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucha precaución, para que no nos vayamos a cortar. Y sobre todo, en esta parte los discos tienen una película que nos protege. No hay que quitarle esa película es muy importante. Entonces hay que cortarlo con mucho cuidado para no cortarnos y para no quitarle esa película. Entonces procedemos a cortar nuestros rectángulos que van a ser los que reflejen la luz, y así podamos ver distintas figuras geométricas con los abalorios. Entonces hay que cortar con mucho cuidado nuestros rectángulos.
sin quitarle la película. Miren, así sería un ejemplo. Y vamos a cortar el otro. Y recuerden que nos faltaría uno. Nos faltaría otro rectángulo para poder trazar en otro disco. Hay que usar CDs o CDs que ya no se utilicen. Que ya sean viejitos o que ya no se vayan a usar. Perfecto, ya se recortó el otro. Y ahora se va a trazar el tercer y último rectángulo, porque recordemos que son 3, para poder hacer esta figura de triángulo. Entonces, trazaré el otro y procederemos a recortarlo. Lo tomamos y comenzamos a recortarlo con mucho cuidado para no cortarnos y para que no se nos despegue la película del disco. La película es esta parte. Es esto. Entonces nosotros queremos que también se quede con esto. Entonces todo debe de ir junto para que se pueda reflejar la imagen. Entonces lo recortamos con cuidado. Y listo. Una vez que ya tenemos nuestros 3 recortes, lo que procede es, aquí como se ve la imagen, los vamos a juntar con cinta Durex. Vamos a tomar nuestra cinta Durex y los vamos a pegar. Tomamos el Durex. Lo cortamos y vamos uniendo estas piezas. Ponemos otro cachito de Durex y vamos uniendo nuestras tres partes. Hacerlo con cuidado para no cortarnos. Y bueno, una vez que ya están unidas las 3 partes, lo que prosigue es que vamos a formar este prisma triangular. Entonces lo vamos a cerrar y le vamos a poner Durex para que se forme este prisma. Entonces, otra vez tomamos el Durex y juntamos esas 3 partes para poder formar el prisma. Va a quedar muy padre. Ahorita lo podrán ver. Entonces lo tomamos y juntamos las 3 partes para poder formar el prisma triangular. Listo. Así es como nos queda nuestro prisma, nuestro triángulo. Y ahora lo que procede es que vamos a tomar nuestro tubo de 8.5 centímetros de largo de un papel aluminio y vamos a meter nuestro prisma ahí. Pero el problema es que se cae. Entonces, justamente para eso tenemos unos cachos de periódico para poder mantenerlo firme, para poder mantenerlo fijo. Entonces, metemos nuestro prisma y metemos nuestros cachos de periódico para que pueda quedar centrado. Todo esto es con materiales reutilizables para no tener que gastar en más. Y listo, hay que tratar de procurar de que nos quede en medio. Como podemos ver, nos está quedando en medio. Entonces, en medio va nuestro prisma y 3 cachos de periódico para cada uno de los lados para que pueda entrar bien nuestro prisma.
en el tubo de cartón. Ahora lo que prosigue es que con nuestra hoja de acetato vamos a recortar 2 círculos del mismo diámetro que el del tubo de cartón. Entonces, tomamos nuestro acetato y comenzamos a recortar los 2 círculos del mismo diámetro que el papel, que el tubo de cartón. Entonces, comenzamos a recortarlos. Nos podemos guiar con nuestro compás para poder hacerlo de una manera un poco más precisa. O si no, lo pueden ir viendo de qué manera va quedando. Entonces estamos recortando el círculo de papel acetato para que quepa en nuestro cartón. A ver, aquí recorté uno. Le falta un poquito más. Y listo. Ya que recorté un círculo, ahora vamos a recortar el otro círculo para poder ponerlo en nuestro tubo de cartón. Cortamos nuestro papel acetato. Mucho cuidado porque igual nos podemos cortar con el papel. La manera del círculo. Y listo, aquí está mi segundo círculo. Ahora lo que sigue, lo que debemos hacer es, una vez que ya tenemos nuestro prisma dentro del tubo con nuestros periódicos ya fijados, tenemos que mandarlo todo hacia un mismo lado, es decir, no dejarlo que esté en medio, no dejar que todo esto quede en medio, sino mandarlo hasta el extremo, hasta ahí. Porque del otro lado nos va a sobrar un espacio, nos va a sobrar este espacio que se ve, y ahí es donde vamos a meter nuestro primer acetato. Ahí es donde tomamos ese espacio y metemos nuestro primer acetato. No sé si se alcance a ver. Ahí se mete el acetato. Y ahora lo que prosigue es, una vez que ya metimos este primer acetato lo vamos a usar como base para poder meter los abalorios o las envolturas de dulces o las envolturas o algún objeto reflejante que ustedes tengan. Incluso de las piedritas de acuario también podrían servir. Entonces, ya que tenemos nuestra acetato en la base, lo que prosigue es tomar nuestros abalorios o nuestras figuras reflejantes y meterlas, ponerlas encima. Ya tenemos el acetato como base, entonces no se puede salir. Metemos nuestras figuritas con mucho cuidado para que no se nos caigan. Y listo. Así es como se ven nuestros abalorios metidos. Y ahora lo que prosigue es, tomamos el otro acetato, le ponemos un poco de Durex y se lo pegamos encima, como se ve en la segunda imagen. Entonces tomamos nuestro segundo acetato, nuestro segundo círculo de acetato, tomamos un poco de Durex y lo que prosigue es que se lo peguemos el acetato hasta arriba. Pero claro, siempre no hay que tapar el en medio. Hay que procurar pegar pequeños cachos de Durex en las orillas para no taparlo de en medio, porque en medio es donde va a pasar la luz.
y ya no se verá de la misma manera. Entonces tomamos nuestro cacho de Durex y ahí es donde pegamos nuestro acetato. Lo vamos pegando, lo vamos pegando. Y listo, solamente se puso en las orillas para no tapar en medio. Y ahora lo que sigue es que vamos a tomar nuestro cacho de hoja de color negro o de color que ustedes quieran y vamos a forrar nuestro cilindro, nuestro tubito. Entonces tomamos la hoja de color negro o del color que ustedes gusten y comenzamos a forrar nuestro tubito de cartón. Les comento, es material reciclable, perdón, que podemos darle un segundo uso para hacer estas actividades divertidas con respecto a la ciencia. Y bueno, ya que lo tengamos, lo vamos a pegar con Durex. Tomamos un poco más de cinta Durex. Y pegamos nuestro forro. En este caso yo voy a combinar negro y morado. Ahorita verán, pero igual pueden usar varios colores. Listo, así es como queda ya forrado nuestro tubito con nuestros abalorios aquí o nuestros objetos reflejantes. Y por último debemos tapar la parte de abajo. Esta parte de abajo vamos a tomar la hoja con la que lo forraron, está bien. Si no, lo que pueden hacer es tomar otro cacho de hoja, como lo haré, y como lo hicimos con el acetato, vamos a recortar un círculo del mismo diámetro que del tubo de cartón. Entonces tomamos nuestro círculo, podemos también guiarnos con nuestro compás para poder trazarlo. Entonces ponemos nuestro compás y trazamos el círculo que se asemeje al del tamaño, al diámetro del tubo de cartón. Cortamos nuestro círculo. Lo cortamos. Les reitero, pueden usar hojas de su color favorito. Y listo. Ya que está del mismo tamaño, ahora hay que hacerle un hoyo en medio, porque por ahí es por donde nosotros vamos a poner nuestro ojo y a ver. Entonces le hacemos un pequeño hoyito en medio, con el mismo compás puede ser, pero con mucho cuidado de no picarnos. Un hoyo de más o menos unos 6 milímetros estaría bien. También podemos apoyarnos con las tijeras. Que bueno, ya no va a quedar tan... Con algún objeto que nos pueda ayudar a hacer esto más redondo. Y después lo que sigue es que esta hoja, ya con nuestro pequeño hoyito en medio, la vamos a pegar con cinta Durex, así como pegamos el acetato de hasta arriba, la vamos a pegar
Em, Tomamos un poco de diurex y la pegamos. Tomamos un poco de diurex y la pegamos y listo. Ya tenemos nuestro caleidoscopio, y en la imagen de la derecha es la manera en la que se ve al reflejar la luz. Voy a tratar de ponerlo en la cámara a ver si se alcanza a ver cómo se refleja. Si no, bueno, aquí tenemos la imagen de hasta la derecha de cómo se refleja esa luz. Eso es básicamente un caleidoscopio. Es un pequeño tubo que nos va a ayudar para poder ver diferentes figuras geométricas, porque estamos usando el mismo principio de la reflexión. La luz entra por este lugar y se refleja en este caso en las partes del CD que usamos, y bueno, así podemos ver diferentes figuras geométricas, como podemos ver aquí en esta imagen. Entonces, espero que les haya gustado muchísimo esta actividad. La verdad es que a mí me encanta hacer estas actividades, me disfruté mucho hacerla, hacer este caleidoscopio para ver el funcionamiento de la reflexión. Y bueno, a manera de resumen de todo lo que hemos visto a lo largo de esta práctica haciendo la actividad y de esta plática, bueno, la luz es energía que al tener contacto, o pasa de dos, al tener contacto con un objeto se refleja, como hemos visto con los espejos, o se refracta, es decir, que atraviesa un medio, como hemos visto con los lentes. Y bueno, gracias a este principio, gracias a quienes establecieron las bases, quienes hicieron experimentos, Galileo Galilei, Isaac Newton, Kepler, muchísimos otros astrónomos, físicos, matemáticos que colaboraron en este campo, y que sentaron las bases de los telescopios, se usa este concepto de refracción y reflexión para aplicarlo a los telescopios. Entonces vimos que un telescopio reflector usa espejos para rebotar la luz y que a su vez que esa misma luz nos llegue a nuestro ojo. Y un telescopio refractor deja que la luz lo atraviese para que esa luz igual llegue a nuestros ojos. También hay que recordar que entre más grande sea el lente o espejo, se verá muchísimo mejor la imagen porque se va a obtener muchísimo más luz. Además de ello, los telescopios son muy importantes, tanto los telescopios en la Tierra como en el espacio, son muy, muy importantes porque nos ayudan a estudiar y sobre todo a tratar de comprender cómo se originó el universo, cómo nos iniciamos, quiénes somos y si hay algo más. Bueno, quiero darle las gracias a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco por haberme dado esta oportunidad de poderles presentar este tema acerca de los telescopios. Quiero dar las gracias a Recrealand por permitirnos este espacio para poder compartir. Y quiero dar las gracias a Eureka por también darnos esta oportunidad y permitir este espacio para poder compartir acerca de los telescopios, acerca de la refracción y la reflexión, y sobre todo para descubrir el universo a través de espejos y de lentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por tu participación. Hasta luego.